Buenos días, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar este tiempo. Vamos a hacerlo poniendo en nombre de nuestro Dios, que sea el Señor Todopoderoso, tomando el control de todo lo que se diga y se haga. Pónganse de pie, por favor, para orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendito Padre Celestial. Padre Santo, hemos venido a buscar tu presencia, tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra hablando a la vida de todos los que la escuchen. Que seas tú, Señor, poniendo un corazón nuevo en cada uno de los oyentes. Que sea el poder de tu evangelio, Señor, predicado y haciendo la obra que solo tú puedes hacer. Darnos una nueva vida, Señor, para poder oírte, entenderte, conocerte, Señor, y vivir haciendo tu voluntad, poniendo por obra tu palabra. Vamos a poner este tiempo, vamos a empezar este tiempo, Señor, poniéndolo en tus manos, Señor. Que seas tú, Padre amado, dirigiendo todo lo que se diga, se predique, Señor. En el nombre, que es sobre todo nombre, lo ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una pregunta que han venido haciendo en las redes sociales a la iglesia Patria Nueva a la que pertenecemos, ¿no? Ya que somos nuevos, realmente hemos comenzado hace 6 meses a predicar la palabra como iglesia aquí en El Triunfo y muchos preguntan ¿qué somos? ¿No? Y esa pregunta va dirigida en cuanto a la religión que profesamos. Y eso vamos a tratar hoy. Que sea Dios dándonos ese conocimiento y ese discernimiento para poder entender, explicar y que todos conozcamos realmente cuáles son tus planes y tus propósitos en la vida de tus hijos. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pongámonos de pie, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios y comenzar este tiempo de adoración a nuestro Padre amado. Romanos 15, versículo 4, la palabra de Dios dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Palabra de Dios. Tomen asiento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, la pregunta que están haciendo y que han hecho a través de las redes sociales es ¿qué somos? ¿Somos católicos? ¿Somos evangélicos? Y en realidad no hemos inventado nada, no hemos inventado el agua tibia ni la rueda. Ya las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Cuál es nuestra ley? La Biblia es un océano, la palabra de Dios es un océano donde grandes, hombres de Dios, no grandes hombres de Dios, sabemos que el gran hombre es Jesucristo y todos somos siervos inútiles, pero existen hombres que se han dedicado a estudiar la palabra, maestros que Dios mismo los ha formado y se han sumergido en el océano de la palabra. Y como dijo Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron.
Eso no quiere decir que nosotros sigamos a hombres, ¿no? Para nada. Dentro de la historia, en el proceso de la vida del hombre y la humanidad, existe un tiempo en el cual la reforma protestante dio un giro a la historia en cuanto al verdadero evangelio de Jesucristo, que hasta esa fecha se había venido predicando, ¿no? La tradición de la iglesia romana había pisoteado el evangelio de Jesucristo. Habían ocultado la Biblia por más de 1000 años, ¿no? Hombres prominentes de aquella época de la Reforma Protestante, sin duda alguna, fueron Martín Lutero y Juan Calvino, ¿no? Y estos hombres nos han dejado su conocimiento referente a la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tal como su palabra lo dice, tal como lo hicieron los hermanos de Berea. Berea era una iglesia donde el apóstol Pablo fue a predicar. Y cuando Pablo terminaba de predicar, los hermanos de Berea iban a la casa, cogían la escritura, leían la Biblia y verificaban que lo que habían recibido era palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos, la obligación que tenemos todos nosotros, estar vinculados estrechamente con el Señor a través de su palabra, no permitir que nadie, por muy rimbombante y famoso que sea, nos engañe. Si Pablo, siendo un apóstol, y el apóstol que fue, la gente de Berea iba a escudriñar las Escrituras para saber que eso era palabra de Dios, lo que había predicado Pablo. Como nos dice el Señor en su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ese alimento sólido es el que nos han brindado estos hombres de Dios que han dedicado su vida a estudiar la palabra. Pero nosotros tenemos la obligación de leer la palabra para poder tener el discernimiento. Dice la palabra, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, a través de leer las Escrituras vamos a ejercitar el discernimiento del bien y del mal, saber si es o no es palabra de Dios cuando escuchamos predicar a alguien. Dios en su plan eterno nos dio a Cristo. Cristo es nuestra identidad. La iglesia no es algo, la iglesia no es una institución, la iglesia es Cristo Jesús. Aquí nos dedicamos a predicar el Evangelio de Cristo. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio no es una definición, el Evangelio no es un concepto. El Evangelio es Cristo mismo. En la palabra de Dios en Colosenses 2:9, veamos lo que dice la palabra. Vayan a Colosenses 2:9. Aquí se está hablando acerca de Jesucristo. Y la palabra de Dios en Colosenses 2:9, al referirse a Jesús, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud, absolutamente todo lo que significa Dios, lo que es Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es el camino a seguir. Cristo es nuestra identidad, Cristo es el Evangelio. Un predicador debe reflejar a Cristo, una iglesia debe reflejar a Cristo. En Él habita la plenitud de Dios, debemos reflejar a Cristo. Un ministerio, el ministerio al que nos pertenecemos, Miles Internacional, debe reflejar a Cristo. Si Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo,
¿Cuál es nuestra doctrina? Solo la respuesta está ahí, es Cristo. Cristo es nuestra doctrina, la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina que predicamos, esa es la doctrina que profesamos. Tenemos el manual original, la Biblia, ¿no? Ahí está, aquí dentro de la Biblia está nuestra identidad. Somos hijos de Dios, seguimos a Cristo y predicamos el Evangelio de Cristo. Como lo dije al inicio, me han preguntado varias veces, ¿qué somos? ¿Somos católicos? ¿Somos evangélicos? ¿Somos testigos de Jehová? ¿Mormones? Por mencionar la lista de religiones que se han inventado en el mundo, ¿no? No somos una religión, definitivamente. La religión ha sido un instrumento de Satanás para pervertir el Evangelio de Cristo, ¿no? El enemigo se ha metido en las iglesias, ¿no? Como dice la palabra, disfrazado de ángel de luz. Se ha parado en los púlpitos y está engañando a la humanidad entera. Miles de millones de seres humanos que se congregan en las diversas religiones están siendo engañados por un falso evangelio. La religión, la primera religión que se puede decir después de la muerte de Jesucristo, tiene un origen oscuro, ¿no? Nace en un imperio, en el Imperio Romano, un imperio que fue el verdugo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa religión nace pervertida, nace podrida. Después de la muerte de Jesucristo, por más de 300 años, persiguió a los cristianos, asesinó a los cristianos, los mutiló, los separó de las familias, eran devorados por los leones, crucificados, atravesados por un palo, eran degollados, destrozados, realmente hicieron barbaries. El Imperio Romano fue un verdugo, fue el verdugo de Jesucristo y fue el asesino de miles de cristianos en aquella época, ¿no? Y después de todo, después de pasar esta historia, ¿no? El Imperio Romano adopta la religión cristiana, adopta el cristianismo como religión y vemos cómo se cumple la palabra del Señor, ¿no? Cuando el enemigo, cuando Satanás lleva a Jesucristo a un monte alto y le dice, todos estos imperios serán tuyos si postrado me adorares. Y eso fue lo que hizo la religión en esa época. Los fariseos, los religiosos de esa época, fueron y se postraron al Imperio Romano y el imperio les dio prebendas, beneficios, les dio cargos públicos, puestos políticos, les dio riquezas, a cambio de ser parte del imperio que crucificó, que asesinó a miles de cristianos. Realmente es vergonzoso todo lo que sucedió. Y esa religión hasta la actualidad tiene un imperio, tiene un país que no es más de medio kilómetro cuadrado, ¿no? Todavía hasta la fecha esa religión tiene ese imperio, tiene un banco en el cual se dice que su capital es aproximadamente de 8.000 millones de dólares. O sea, vemos cómo esos fariseos hipócritas, esos religiosos, fueron a los pies del imperio, a los pies
del amo del imperio de la muerte y se pusieron a su servicio. ¿Cómo podemos ser parte ahora, me digo? ¿Cómo podemos ser parte de algo que nace de algo podrido y contaminado? Eso realmente no es de Dios. Definitivamente eso no es de Dios. Avanzando en la historia, 1517 años después, ¿no? Después de una época en la cual por cientos de años, en nombre de Dios, se asesinó a muchísima gente, hubieron muchísimas guerras. Durante 1000 años la Biblia fue secuestrada, ¿no? La Iglesia romana secuestró la Biblia, era prohibido leer la Biblia. El que leía la Biblia estaba acusado de herejía, podría ser hasta sometido a pena de muerte. Realmente es una locura pensar cómo una religión puede llegar a ese extremo. Y en la actualidad la gente está cegada, ¿no? Y adorar a la religión porque así han aprendido. Mis padres me lo enseñaron, los abuelos lo enseñaron, y adoran a una religión sin conocer el origen de esa religión, sin saber cuál fue la nefasta historia, cómo nace una religión postrada de rodillas a un imperio que fue el imperio verdugo de Jesucristo, de cientos de miles de cristianos, que durante cientos de años persiguió a los hombres de Dios, a los verdaderos cristianos, y los acusaban de herejía, y los quemaban en la hoguera, los asesinaban. Todo aquel que se oponía al imperio romano y a la iglesia estaba sometido a castigo, hasta la muerte. Como les dije, avanzando en la historia, en 1517 aparece un cura que pertenecía a la religión del imperio romano, ¿no? Pero era una persona dedicada a estudiar la palabra de Dios. Y como sabemos, a través de su palabra es que Dios nos da una nueva vida. Es la manera como Dios puede darnos nueva vida, a través de la predicación del Evangelio, ¿no? A través de escuchar la palabra, de leer la palabra, es como Dios puede entrar a nuestras vidas y darnos una nueva vida. Y es lo que hizo con Martín Lutero. Este hombre es un estudioso, fue un estudioso de la época y conoció la palabra y Dios le dio vida. Pudo oír, pudo entender y darse cuenta las barbaridades que estaba cometiendo su iglesia, ¿no? Y empieza una nueva era de la religión. Pero vemos cómo este hombre y luego Juan Calvino comienzan a formar un grupo protestantes reformadores. Y la pregunta que yo me hago y que se las hago a ustedes: ¿reformadores de qué? ¿Reformadores de una iglesia que definitivamente no es una iglesia de Dios? Reformar una iglesia que nace en el imperio, bajo el imperio de la muerte, una iglesia que nace podrida, que nace sin vida. Es como que querer resucitar a un muerto o algo que está podrido. Y respetando mucho, porque realmente estos hombres comenzaron y dieron un giro al Evangelio, al verdadero Evangelio de Cristo que hasta la fecha se había predicado. La palabra de Dios nos dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán, ¿no? Hoy tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No necesitamos pertenecer a una religión que su inicio fue nefasto.
pero tiene un origen diabólico, postrado a un imperio, el imperio de la muerte, el imperio romano, el imperio verdugo de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos una religión que surge a partir de esa religión, tratando de reformarla. Y no estoy en contra de ningún reformador ni de ningún hombre que haya sido transformado por Dios y que como dice la palabra, las cosas que han sido escritas para nuestro beneficio, para nuestra formación han sido escritas, ¿no? Hoy respeto mucho la posición de hombres de Dios que se consideran reformadores protestantes. Dios ha puesto en este mundo maestros estudiosos que son una guía para nosotros, para entender cosas que ellos ya han estudiado. Y sabiendo que la palabra de Dios es nuestra única autoridad, siempre debemos de ir a ella y verificar, tal como lo hacían los hermanos de Berea, todo lo que leamos, oigamos, de hombres que han sido instruidos por el Señor, hombres que se han formado, que se han preparado, que tienen una gran experiencia, un gran tiempo en la predicación del Evangelio, en el conocimiento de las Escrituras. Son hombres que Dios ha puesto para ser maestros, pero jamás debemos de dejar de ir a las Escrituras. Siempre tenemos que tener la Escritura en primer lugar, sobre todas las cosas. Somos una iglesia que tenemos poco tiempo, tenemos 6 meses, como lo había dicho, y queremos que conozcan nuestra fe, la fe que profesamos, el Dios que adoramos, aquí en nuestra iglesia, la Iglesia Patria Nueva. Aquí creemos en un Dios vivo. La palabra nos enseña, nos habla de Dios como Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu Santo. Y eso lo creemos por fe, porque está escrito en la palabra, ¿no? Es difícil, ¿sí? Y tal vez a través de la lógica y de la inteligencia, yo creo que es imposible que pueda explicar, es imposible poder explicar a un Dios inmensamente poderoso, inalcanzable, inigualable. Es imposible poder ni siquiera imaginarme el poder de Dios y su inteligencia como para poder explicar su existencia, ¿no? Vamos a la palabra, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Pero si la palabra de Dios lo dice, ¿quién soy yo? Un gusano. ¿Quién soy yo para poder cuestionar lo que está escrito? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 son, dice la palabra de Dios, los que dan testimonio arriba en los cielos: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y dice a continuación, y estos 3 son uno. Es decir, no son 3 dioses, ¿no? Es un Dios y 3 personas distintas. Eso me da a entender la palabra. Y no se trata de una misma sustancia que podamos compararlo con el agua, el hielo y el vapor. Eso no es Dios, esos son conceptos humanos que quieren encasillar a un Dios inmensamente poderoso en sustancias. Peor aún, esa religión diabólica que quiere encasillar al Espíritu Santo como una energía, que no creen en Jesucristo como Dios,
que se oponen a la Trinidad. Eso es la religión, eso es lo que está ocasionando la religión, engañando al mundo entero, y la gente defiende a su religión. Y piensan que es la religión la que los va a salvar. No saben que Dios está aquí, revelado en su palabra. Y es aquí donde tenemos que buscarlo, es aquí donde tenemos que conocerlo, entenderlo. Cada persona de la Trinidad tiene una función en la creación, un propósito divino, una manera de manifestarse a nuestras vidas. Dios me libre de hacer o de decir alguna herejía al intentar conocer y entender y explicar a un Dios inalcanzable, inimaginable, insondable, donde mi mente es un grano de arena en el infinito universo, comparado con el poder y la inteligencia de Dios. ¿Quién soy yo? Un gusano para poder entender a un Dios inmensamente poderoso. Dios Padre envía a su Hijo unigénito y se encarna en Jesucristo. Jesucristo es crucificado, muerto, resucitado y asciende a la diestra del Padre. Así dice las Escrituras, donde ahora está. Y luego envían al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y es el Consolador que ahora nos da una nueva vida, gratis, inmerecida, por su soberana voluntad a través de la palabra, al recibir la locura de la predicación del Evangelio, por creer en la obra redentora de Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En las Escrituras no vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero la Trinidad se evidencia a través de la palabra, ¿no? Aquí en este evento, en este suceso, cuando Jesucristo es bautizado, dice la palabra de Dios, subió luego del agua. Es decir, Jesucristo, al momento de ser bautizado, es sumergido en el agua, sube, ¿no?, del agua, y dice: aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Es decir, en el momento está Jesucristo subiendo del agua, viniendo el Espíritu de Dios en forma de paloma, simbolizando para que haya el testimonio del Espíritu Santo. Era una forma de simbolizar el Espíritu Santo para que dé testimonio en el momento del bautismo de Jesús. Desciende en forma de paloma, dice. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en este instante estamos viendo a Jesucristo subiendo del agua, el Espíritu Santo bajando desde el cielo, y una voz en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, más evidencia, y hay más evidencia en las Escrituras, pero esta es una evidencia clara donde las Escrituras me da el entendimiento de ver que son tres personas: el Padre en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado; el Hijo siendo bautizado y saliendo del agua; y el Espíritu Santo descendiendo desde los cielos. Entonces, no hay cómo, o sea, es imposible perdernos en las Escrituras. Está claro, y si lo dice, yo lo creo, porque la palabra de Dios no tiene error, es infalible. Vamos a la palabra de Dios. Juan 12, 49 y 50.
Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí está hablando Jesucristo y diciéndole a sus discípulos, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿no?, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bíblicamente, como iglesia, nosotros entendemos que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿no? Entendemos como iglesia que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es sombra y copia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios hablaba por los profetas, así dice la palabra. Y ahora es Cristo, el autor y consumador de todo, por quien nos habla. Y eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Toda la palabra de Dios, toda, absolutamente toda, es para leerla, entenderla y ponerla por obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una pregunta que como iglesia nos hacemos. ¿Hoy tenemos que predicar el Antiguo Testamento? Claro que sí, por supuesto que sí. Toda la Escritura es útil para redarguir, instruir. ¿Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Por supuesto. Tenemos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la novia de Cristo, estar bajo la ley del antiguo pacto, para nada. Por supuesto que no, y eso lo vamos a entender a través de la palabra. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia del nuevo pacto, del pacto eterno de gracia, que el Señor selló con su sangre, está bajo su ley, está bajo la ley de Cristo, así lo dice la palabra. Sus estatutos, su ley, su constitución, está bajo la soberanía y señorío de nuestro amo y Señor, de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Estamos bajo la ley de Cristo, la iglesia de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 9:21. Y aquí vamos viendo, entendiendo cómo Pablo nos enseña bajo qué ley se encuentra la iglesia de Dios. Primera de Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí está haciendo referencia a Pablo. ¿Bajo qué ley se encuentra él? Él está bajo la ley de Cristo, ¿no? Luego vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 4.
Romanos capítulo 10, versículo 4, su palabra dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿No? El fin, no es, el fin quiere decir el propósito. ¿No? Y en la Biblia textual dice: porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo el que cree. Y en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Romanos 10:4, dice: porque Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Es decir, Jesucristo vino y cumplió con la ley, ¿no? Y al final, a través de Jesucristo somos declarados justos. Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es una persona encargada en las casas, encargada de custodiar a los niños, de cuidar a los niños en su crianza y en su educación, ¿no? Y en la Biblia textual dice: así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías. O sea, la ley es la que nos ha guiado hacia Cristo, ¿no? Para que por medio de la fe fuésemos declarados justos. Y en la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Es decir, una vez que viene Jesucristo, el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Pacto, nos lleva hasta Cristo. Y ya en Cristo somos declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Somos declarados inocentes. El justo por el injusto muere por nosotros. Él asume toda la carga de nuestros pecados. Hebreos 9:17 dice: estamos viendo por qué ya no el antiguo pacto ya no es nuestra ley. La ley del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ya no es la ley por la cual la iglesia se rige. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, porque decía que la ley del antiguo pacto fue el ayo, fue la que nos llevó, fue el tutor que nos llevó a Cristo. Y una vez que vino Cristo, a través de Él, por medio de la fe, somos declarados justos. Por eso que en Romanos decía que el fin de la ley es Cristo. O sea, aquí termina la ley y comienza la ley de Cristo. ¿Y cuándo comienza esa nueva ley? Vamos a Hebreos. La ley de Cristo comienza con el nuevo pacto, el pacto eterno de gracia que está en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí nos está diciendo que el Nuevo Testamento con la muerte se confirma. Una vez que muere Jesucristo, se confirma el Nuevo Testamento y entra en vigencia. Es decir, el Antiguo Testamento queda derogado y entra en vigencia el Nuevo Testamento en el momento que muere Jesucristo.
Y en el momento que muere Jesucristo, Jesucristo asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo y comienza la era de la iglesia a regirse a través de la ley de Cristo, de la ley del Nuevo Testamento. Esa es nuestra ley. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, no tiene nada que ver con la ley del antiguo pacto, donde se diezmaba, donde se recogían primicias, donde se cumplían 613 preceptos de la ley de Moisés. Ya todo eso queda derogado. Por lo tanto, todas esas iglesias, en la gran mayoría evangélicas, que siguen recogiendo el diezmo y las primicias, están engañando al pueblo de Dios. Y esto que estoy predicando lo saben, porque yo creo que podemos entender claramente lo que Dios nos dice en su palabra. Como dice la palabra, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron. Hay una frase: oíste que fue dicho. Cuando oímos ese término, oíste que fue dicho, se refiere a que fue dicho en el Antiguo Testamento. Por eso es que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Que el Antiguo Testamento es sombra, es copia del Nuevo Testamento. Por eso que Jesús decía, oíste que fue dicho. Por eso que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a Mateo 5, versículos 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vemos como la ética, lo que predicaba Jesucristo, nos llama a superar algo muy difícil en nuestras vidas, ¿no? Frente a lo que era antes fácil, o sea, es fácil de pronto amar a quien me ama, ¿no? Como dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero viene Jesucristo y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿No? Es difícil tomar decisiones, ¿no? y cambiar el odio por el amor. De pronto cambiar el rencor por el perdón. Porque la naturaleza del hombre, esa naturaleza caída que traemos de Adán, hace que el hombre viva enemistado, que viva lleno de rencor, de amargura, de odio. Y Jesucristo dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. En la antigüedad el pecado se consideraba cuando ya era un acto público, un acto que tenía ya una consecuencia, un resultado. Pero Jesucristo ya lo condena desde el mismo pensamiento. Por eso dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, ¿no? Pero yo os digo que si con el pensamiento nomás ya tú
tuviste un pensamiento con la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Que el pensamiento, que el pecado radica ya desde el pensamiento, que no es necesario que tú cometas un acto para que sea pecado. Que el adulterio para Cristo ya desde la misma mente ya está pecando el ser humano cuando está deseando, cuando está viendo pornografía, cuando está cometiendo actos impuros. ¿Y qué nos dijo Pablo? Estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Muchas veces lo he afirmado, que el Antiguo Testamento, que el Antiguo Pacto es copia y sombra del Nuevo Testamento, y eso es palabra de Dios. La Biblia da testimonio de que la ley del Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros. Eso está en Hebreos 10:1. Y está escrito, voy a nombrarlos porque son algunos versículos, y está escrito que Dios anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Eso está en Isaías 46:10. Luego pueden ir a revisar esos versículos. Y que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Eso está en Eclesiastés 3:15. Estas palabras significan que Dios mostró de antemano todo lo que Él cumplirá en el futuro a través de la época del Antiguo Testamento, como una copia y una sombra. En el Antiguo Testamento existen muchas cosas que están sucediendo, que están en la fecha actual suscitándose y que van a suscitarse. ¿Qué somos como iglesia? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. No pertenecemos a ninguna religión, ¿no? Estamos agrupados como iglesia en un ministerio que sigue a Cristo, que predica la palabra de Cristo, ¿no? Miles Internacional, Ministerio Internacional Linaje Escogido, así se llama el ministerio que como iglesia nos pertenecemos. Y en lo personal, yo, Mauricio Tinoco, no me considero protestante ni reformador. Y respeto mucho a mis hermanos, porque no considero ser reformador de una religión que nace con el aval y el auspicio de un imperio criminal, ¿no? De miles de cristianos, un imperio verdugo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra doctrina? Nuestra doctrina está en la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios dice, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrita. Y como lo mencioné en un inicio, existen hombres que ya se han instruido y se han preparado y se han sumergido en el océano de la palabra. Y como hijo de Dios, constatando la veracidad de la palabra, nuestra doctrina se basa en 5 pilares. La Escritura. Solo la Escritura es nuestra autoridad. No nos llevamos por doctrinas de hombres, por tradiciones, por el libro de ningún profeta, por ninguna revelación de ningún ángel, ningún engaño del hombre. La palabra de Dios advierte en el libro de Apocalipsis 22, 18 y 19 que todo aquel que añada recibirá las maldiciones de este libro, y todo aquel que le quite la palabra, su nombre será borrado del libro de la vida. Nuestra doctrina se basa en que solo Cristo es el mediador, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único camino, es el único que intercede. Solo en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y solo a través de Él podemos llegar al Padre y al reino de los cielos. Nuestra doctrina se basa en que solo es por gracia
la salvación, que no hacemos nada para merecernos un regalo tan grande como es la vida eterna, que Dios en su misericordia, por gracia, nos da ese regalo por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Nuestra doctrina se basa en que es solo por fe, a través de Jesucristo. Y nuestra doctrina se basa que solo y todo es para la gloria de Dios. Es a Dios al único quien le damos gloria en este lugar. Aquí no hacemos culto de testimonios, haciéndole culto al hombre. Aquí predicamos el Evangelio de Cristo. Y solo de Dios es la gloria absoluta y única. ¿Y cuál es nuestra ley? Ya lo hemos dicho. Nuestra ley es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, la ley del Nuevo Testamento. Eso somos como iglesia. Tenemos un Dios en 3 personas. Nuestra ley es la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo. Y nuestros pilares de doctrina son la Escritura, son Cristo, todo es por gracia, solo es por fe, y a Dios sea toda la gloria. Eso es lo que como Iglesia Patria Nueva profesamos, predicamos, enseñamos. No somos una religión, no nos pertenecemos a ninguna religión, ni católica, ni evangélica, ni a vida ni por haber. No necesitamos declararnos religiosos, tenemos que seguir la palabra de Dios, seguir a Cristo y la ley de Cristo. Vamos a orar, pongámonos de pie para despedirnos, para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir para poder entender quiénes somos, Señor. Que predicamos tu palabra, que tu doctrina es la doctrina de Cristo, la ley de Cristo. Nuestra doctrina es esa doctrina, Señor bendito, que entendemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, que nuestra ley está en la ley del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que somos tu iglesia, Señor, somos tu cuerpo, somos tu novia, oh Jesucristo, y que tú eres nuestro sumo sacerdote y estamos bajo tu dirección, Padre amado. Y tu palabra es la única autoridad. Tuya es toda la gloria, oh Dios. Tú eres el único merecedor de toda la gloria. Que Jesucristo es el único intercedor entre Dios y los hombres. Que todo es un regalo inmerecido, Señor bendito, por medio de la fe. De esa fe que es un don de Dios, de esa fe en nuestro Redentor, Jesucristo, quien vino al mundo, fue crucificado, muerto, resucitado y ascendió al cielo y llevó y pagó con su muerte y crucifixión todos nuestros pecados. Murió el justo por los pecadores, por los injustos. Y por esa fe en ti podemos tener esa vida eterna, Señor, ese regalo inmerecido. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y que la maldad se ha multiplicado. Padre, te pedimos por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, que podamos conocerte, entenderte, Señor, y darnos cuenta que este mundo es efímero, que pasa y la maldad cada día es peor. Protege a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, y pon en ellos esa vida eterna, Señor, para que puedan verte, conocerte, obedecerte y vivir y tener ese regalo inmerecido que es el reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor bendito. Gracias, Padre amado, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.